Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Mi corazón confiado está porque yo te conozco. En medio de la tempestad nunca estoy sola. Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti. Con tu palabra mi fe se aumenta más cada mañana.
Mi nombre es Laura Cholico y soy hermana de la Iglesia Buenas Nuevas de la ciudad de Guadalajara, México. Voy a platicarles cómo fue que recibí la salvación. Bueno, en el año de 2008 me encontraba en una situación muy favorable. Realmente pues no tenía muchos problemas, mi situación económica estaba muy bien y no tenía nada realmente de pues por qué preocuparme. Sin embargo, Dios empezaba a trabajar en mi corazón. Yo asistí a una iglesia cristiana desde los 9 años, así que fueron más de 15 años los que estuve yendo a esa iglesia cristiana y pues yo recibí en ese entonces la salvación a través de una oración. Sin embargo, en mi corazón había ya muchas dudas, porque siempre me preguntaba, ¿por qué en la Biblia no hay nadie que haya recibido la salvación a través de una oración? Entonces eso creaba muchas dudas en mi corazón, pero tampoco nunca le pregunté a nadie, ni siquiera a mi esposo le llegué a preguntar, pero sin embargo esa duda estaba en mi corazón. También otra cosa con la cual Dios estaba trabajando es que nosotros cada mes hacíamos la cena del Señor. En la cena del Señor tú tenías que pedir perdón por tus pecados, por todo lo que habías hecho y tenías que hacer un compromiso con Dios de no volverlo a hacer. Entonces, cada mes que se llegaba a esa cena del Señor, siempre oraba a Dios, no pidiéndole perdón, sino que yo decía, Dios, siempre hago las mismas cosas, siempre cometo lo mismo, y por más que quiero evitar de hacerlo, siempre termino haciéndolo de nuevo. Entonces, ya no oraba de esa manera como siempre oraba, no pidiendo perdón, Dios ayúdame, sino que ahora mi oración en ese entonces era diferente, ¿no? Yo sabía que siempre volvía a cometer los mismos pecados, siempre volvía a cometer las mismas transgresiones y que no había algo que me ayudara a ya no hacerlo. Entonces todas esas dudas se empezaron a crear en mi corazón. Después, como yo les decía, en el año de 2008, mi situación era muy favorable, pero en el año de 2008 yo también conocí sobre la salvación. Entonces, un día yo tenía un grupo de amigas. Este grupo de amigas yo las quería muchísimo, me sentía muy a gusto con ellas. Entonces, pues estaba muy a gusto, ¿no? Con este grupo de amigas. Sin embargo, una de ellas le dijo a las demás que yo había hecho algo en contra de todas cuando no había sido cierto. Entonces a mí en ese entonces para mí fue algo muy doloroso porque ella había dicho una mentira, algo que yo no había hecho, pero que sin embargo por haberles dicho eso, ellas dejaron de hablarme y dejaron de frecuentarme. Eso me afectó muchísimo, muchísimo a tal grado que llegué en un grado de depresión. Yo recuerdo que llegaba aquí a mi casa en las noches y a veces en la sala me ponía a llorar. Ahora sí como dicen, ¿no? Me ponía a llorar amargamente y lloraba mucho por esa situación. Entonces esa situación lo que hizo fue que quebrantó mi corazón en el momento, porque realmente pues yo no tenía otra mala situación, ¿no? Ni con mis hijas, ni con mi esposo. Entonces mi hermana ya había recibido la salvación yo la recibí en el 2008, ella ya tenía ya como 8 años o más que había conocido la iglesia y mi papá también. Ellos me habían hablado, pero sin embargo yo no quería hacerles caso, o para mí las cosas que decían no tenían mucho significado, o para mí lo que ellos decían, pues yo pensaba, pues eso ya lo sé. Pero por esta situación, eso me hizo buscar a Dios realmente. Y ellos me habían regalado unas revistas que antes la misión imprimía, que eran unas revistas pequeñas de la iglesia, que eran de Misión Buenas Nuevas. Ahí yo empecé a leer varios testimonios de hermanos que reciben la salvación, empecé a leer sobre el perdón del pecado, empecé a ver cómo nosotros realmente, cuál era nuestra condición de hacer constantemente el mal. Entonces todo eso, todo lo que yo empezaba a leer, empezó a trabajar mucho en mi corazón, como en Juan 1:29 decía, ¿no? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos esos testimonios y todo lo que yo leía sobre el pecado empezó a trabajar mucho en mi corazón.
Finalmente en ese año del 2008, eso pasó a principios del año 2008, cuando yo empecé a leer las revistas y me empezó a interesar mucho. Después aquí en mi ciudad llegaron unos misioneros de Corea, habían llegado desde un año antes, desde el 2007, y recuerdo que mi hermana también en ese entonces le invitaron a vivir en la iglesia, entonces ella se fue a vivir con ellos, y recuerdo que un día que llevé a mi hermana ahí a donde era la iglesia, yo la llevaba en mi carro y la iba a dejar. Entonces recuerdo que esa vez cuando la fui a dejar y que saludé a los misioneros finalmente, pues porque ella vivía con ellos, recuerdo que yo les dije, quisiera tener un estudio bíblico con ustedes. Entonces ellos me dijeron, sí, claro, acordamos el día, acordamos la fecha y tuvimos ese estudio bíblico. Pero cuando me fui y me subí a mi carro, me arrepentí en gran manera y dije, ¿qué es lo que acabo de hacer? ¿Cómo es que yo les acabo de pedir un estudio bíblico? O sea, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Por qué yo hice eso? Mejor les voy a decir que no. Entonces así iba manejando en mi carro y yo recuerdo que lo iba pensando, ¿no? Todo eso lo iba pensando y decía, ¿qué es lo que acabo de hacer? ¿Qué hice? Finalmente yo tuve ese estudio bíblico donde ellos me mostraban sobre los dibujos de cómo yo consideraba qué tanto pecado tenía en mi corazón. La verdad no recuerdo cuál fue el corazón que yo señalé, porque en ese entonces yo ya había leído mucho sobre el perdón del pecado. No lo recuerdo, pero lo que sí recuerdo fue que me mostraron eso, me hablaron sobre Adán y Eva, y que todo eso se quedaba en mi corazón y que no podía, a través de la Biblia, lo que ellos me platicaban, yo no podía refutarlo o decir que no, que estaba mal, sino que todo eso empezó a trabajar en mi corazón. Eso fue como a mediados de julio, agosto. En el mes de septiembre, octubre, una de mis hijas que era pequeña, que yo la tenía en el deporte de la gimnasia, estaba en la selección del estado donde nosotros vivimos, hubo la noticia de que tenían que viajar a la Ciudad de México y hacer un internado por más de un mes y que se requería el apoyo de 4 madres que fueran y apoyaran con las niñas para estar al pendiente, que estuvieran dormidas en sus dormitorios. Entonces, en ese entonces, pues yo quería ser una seleccionada para ir y estar junto con mi hija. Entonces, finalmente me seleccionaron, fui una de esas cuatro mamás que viajamos a la Ciudad de México en el mes de octubre. Y estando allá en la Ciudad de México, yo tenía muchas ganas de conocer la iglesia de la Ciudad de México. Entonces yo le pregunté a mi hermana, por favor, dame la dirección de la iglesia de la Ciudad de México, yo quiero asistir mientras estoy acá con mi hija. Finalmente, pues ella me dio la dirección, el teléfono de los pastores que estaban ahí en la Ciudad de México, me comuniqué con ellos y ellos amablemente fueron por mí, lo tengo muy presente, fueron por mí temprano y me llevaron a un estudio de damas, lo recuerdo, y eso fue como un martes y luego pasó un domingo, pasaron por mí. Y después fui a un culto de un domingo donde el pastor predicó sobre Naamán. Yo sabía que nosotros no teníamos pecado, yo ya lo había escuchado, pero una de mis grandes dudas era, o sea, ¿cómo si cometemos tantos pecados, cómo es que no tenemos pecado? Todavía había esa duda en mi corazón. Entonces, cuando el pastor predicó sobre Naamán, sobre cómo él había quedado totalmente limpio, fue cuando yo pude comprender, es verdad, entonces yo soy limpia, Dios ya limpió mi pecado, porque así lo dice en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo ya estoy limpia, yo ya estoy justa, yo soy perfecta. Aunque en mi iglesia yo había escuchado, en la iglesia cristiana donde iba, yo había escuchado varias veces sobre la justificación y había tenido varias clases sobre eso, pero realmente solamente había sido como teoría. Pero cuando yo escuché sobre Naamán, sobre la historia de Naamán, cómo representaba y reflejaba
que también Cristo había quitado nuestro pecado, fue cuando pude entender 100% en mi corazón lo que significaba la salvación y pude dimensionar. Durante muchos años conocí sobre la Biblia desde que estuve pequeña, fui a colegios de monjas, mis familiares eran padres de iglesia católica, fueron monjas y mi abuela era catequista, yo me la pasaba en las iglesias, después fui a la iglesia cristiana con mis papás y durante mucho tiempo yo asistí a la iglesia cristiana y estudié la Biblia, pero la salvación realmente nunca había caído en mi corazón, aunque yo había recibido aparentemente la salvación a través de una oración. Fueron muchas las veces que yo recuerdo que en la madrugada me levantaba, me iba a la sala de mi casa y pues otra vez hacía esta oración, ¿no? De que Cristo, te recibo en mi corazón como el Salvador de mis pecados, te pido perdón. Entonces muchas veces lo llegaba a hacer, muchas veces yo lo llegué a hacer porque existía esa duda, ¿no? Sobre todo, como yo les platicaba en un principio, que yo me preguntaba, ¿por qué en la Biblia no hay nadie que haya hecho esta oración? Sino que todos, ¿qué es lo que pasaba? Y eso yo lo tenía presente, sino que solamente se encontraban con Jesús y decían, mis pecados, tus pecados te son perdonados. Y así es como despedía a las personas, siempre eran sus palabras, tus pecados te son perdonados. Entonces, gracias a esta historia de Naamán yo pude comprender, ¿no? Y saber, soy justa, santa, perfecta. De un principio fue difícil porque mi esposo también iba a la iglesia cristiana, él tenía mucha obra, ¿no? De hecho los dos teníamos mucha obra, pero él también tenía mucha obra porque había ido a predicar, estaba a cargo de la música, de la orquesta, de coros. Entonces a él le costaba mucho trabajo como dejar, ¿no? Aunque yo le hablaba del perdón del pecado, a él le costaba mucho trabajo y no me escuchaba, ¿no? En ese tiempo él no me escuchaba y no quería escucharme. Pero sin embargo los pastores a mí hablando, los ministros hablando conmigo, ellos me decían que mi esposo iba a ser salvo. De un momento fue difícil porque yo sufrí mucho, ¿no? Porque yo también tenía la persecución a través de mi esposo, ¿no? Se enojaba cuando yo iba, porque yo cuando yo recibí la salvación, fue también algo como muy, muy maravilloso, porque yo dejé por completo mi iglesia, a la cual había ido 15 años, porque había una convicción de que yo ya no pertenecía ahí, sino que realmente no se estaba predicando sobre la salvación y que yo ya no pertenecía ahí. Entonces no me costó trabajo dejar mi iglesia donde había ido durante mucho tiempo para ir a la iglesia Buenas Nuevas, no me costó nada de trabajo, pero cuando yo le predicaba a mi esposo, a él sí le costaba trabajo y saber, ¿no? O sea, cómo yo me voy a cambiar de una iglesia tan grande a una iglesia que es pequeña y que tiene pocos miembros. Finalmente, a través de la promesa que me dieron los pastores, mi esposo también recibió la salvación aproximadamente como a los 4 o 5 meses que yo recibí la salvación. Fue muy rápido. Yo recuerdo que en ese entonces la promesa que ellos me dieron a través también de Hechos que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. A través de esa promesa había una convicción, Dios me había puesto una convicción tan grande en mi corazón de que mi esposo iba a ser salvo, que yo cuando oraba yo decía, Dios, yo sé que mi esposo es salvo, solamente deja verlo ya rápido, déjamelo ver ya rápido, pero yo sé que ya dentro de tu palabra mi esposo es salvo. Finalmente hubo un seminario bíblico en la ciudad de Guadalajara donde mi esposo pudo recibir la salvación. Después viajamos a la Ciudad de México. Él también le vino un cáncer, ¿no? Que también quebrantó su corazón. La situación económica también en nuestro negocio empeoró, pero todo eso Dios lo utilizó para que mi esposo recibiera la salvación. Un pastor oró por él, por su cáncer, pero no oró para sanarlo, sino que dijo, Dios, dale la salud para que él pueda servir al evangelio.
Finalmente, cuando regresamos a Guadalajara, a que se hiciera los exámenes de nueva cuenta sobre cáncer, los exámenes aparecieron que él ya estaba limpio totalmente del cáncer. Entonces tengo mucho agradecimiento, pudiera platicar más, pero el tiempo es muy poco, sobre cómo Dios ha trabajado todo este tiempo, que más que nada desde que recibí la salvación. Agradezco este tiempo, que Dios ha sido tan grande conmigo y con mi familia, y agradezco por esta salvación tan hermosa, porque ahora puedo decir, ¿no?, a través de la palabra, soy justa, santa, perfecta, por la obra de Jesucristo en la cruz. Muchas gracias. Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. El día de hoy vamos a buscar la palabra de Dios, San Mateo capítulo 5. San Mateo capítulo 5 del versículo 17 hasta 30, voy a leer. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y al juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que como tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala
y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Hasta el versículo 30 he leído. Ahora estoy enseñando sobre detalles del Evangelio. El día de hoy nosotros estamos quedando en la clase de evangelización número 18. Significa que para explicar el Evangelio no es que simple y justamente alguna palabra tal, esto. Eso es el Evangelio, no es así, ¿no? Además, desde Génesis hasta Apocalipsis está enfocando hacia el Evangelio, también acerca de la vida de Jesucristo, para que la gente sepan acerca de la verdad. Por esa razón, entre los pastores deberían aprender la palabra de Dios para explicar cada tema, cada área. Porque la gente está siendo ignorante de Dios. Solamente puede enfocar un versículo y luego piensa. No piensa sobre la verdad, sino que tal vez va a ser como equivocado. Por esa razón, nosotros podemos investigar desde Génesis hasta Apocalipsis para presentar bien sobre detalles de la explicación del Evangelio. Creo que anteayer nosotros ya hemos empezado a explicar sobre la ley por medio de Éxodo capítulo 19. Ayer nosotros hemos tocado Éxodo capítulo 20. Ahora nosotros tocamos San Mateo capítulo 5. ¿Sabe qué? Jesucristo estaba explicando acerca del mandamiento de Dios, también acerca de nuestro corazón y acerca del juicio eterno de Dios. Si una persona quiere creer en Dios, en Jesucristo, si pudiera leer esta palabra, entendiera exactamente el significado de esta palabra, la gente puede reconocer exactamente de su identidad, la cual es esclavo del pecado. Voy a explicar detalladamente, ¿no? En esta palabra nos explica de primero el versículo 17. No pienses que he venido para abrogar la ley o los profetas. Dos cosas está hablando, ¿no? Abrogar sobre la ley, también abrogar sobre profeta. Pero Jesucristo no quería abrogar la ley o profeta, sino que quería cumplir, así dice. Significa que el sujeto es Jesucristo. Yo he venido al mundo para cumplir la ley, así dice. Yo he venido al mundo para cumplir la ley. No está diciendo que yo he venido para decir a ustedes que cumplan la ley. Es totalmente diferente. ¿Es cierto o no? El sujeto es Jesucristo. ¿Quién va a cumplir? Para cumplir, así dice. Se utiliza para que cumplan. En aquel entonces,
Jesucristo vino al mundo para que nosotros cumplamos la ley. Así debería explicar. Pero Jesucristo estaba diciendo, yo he venido no para abrogar, sino para cumplir. Entonces, ¿quién tenía que cumplir la ley de Dios? Jesucristo. Porque Jesucristo tenía que cumplir la ley de Dios. Porque Jesucristo tenía que cumplir el mandamiento de Dios. Uno que cumpla la ley va a obtener la justicia. ¿Es cierto o no? Uno que va a cumplir exactamente va a tener la justicia de Dios por su obra. ¿Es cierto o no? Por su obra. Por esa razón, Jesucristo, para producir la justicia de Dios por la obra de Jesucristo, no de la gracia de Dios, para Jesucristo sí o sí tenía que cumplir la ley para que Él tuviera la justicia de Dios por su obra. Esa obra que obtuvo la justicia de Dios quería entregar a cada uno de nosotros. Esa es la gracia. ¿Quién iba a obtener la justicia de Dios por su obra? Jesucristo. Y luego Jesucristo quería entregar esa justicia de Dios a todos los que creen en Él. Por eso nosotros podemos adquirir la justicia de Dios por la fe. Ya, voy a hacer resumen lo que estoy explicando, ¿no? Jesucristo vino al mundo no para abrogar la ley, sino para cumplir. ¿Está bien? Después de cumplir la ley, Él iba a obtener la justicia de Dios, esa justicia que había cumplido completo, ¿no? Esa obra produce la justicia de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos la justicia de Dios a través de la obra de Jesucristo, para que nosotros seamos justos, santos, perfectos. Eso es la enseñanza de Dios. Pero entre los pastores, ¿cómo están explicando esta palabra? Mire, ¿dónde está escrito que ya nosotros no deberíamos cumplir el mandamiento? Sino que Jesucristo dice que nosotros cumplamos mandamiento de Dios. Así está escrito. Así está explicando el versículo 17. Es totalmente diferente. Significa que antes de venir Jesucristo, ninguna persona cumplía mandamiento de Dios. ¿Por qué? Nacimiento de Jesucristo y nacimiento de nosotros totalmente diferente. Nosotros nacimos por medio de la semilla de Adán. Somos simiente de Adán. Por esa razón, automáticamente en el corazón de nosotros funcionaba el pecado. Por la herencia de Adán, nosotros recibimos esta semilla. Se llama el pecado. Por eso todos los hombres del mundo están teniendo este pecado en su corazón. Automáticamente de su corazón produce. ¿Qué es lo que produce? Produce homicidio, adulterio, fornicación, robo, mentir y las codicias. Pero en el corazón de Jesucristo no funcionaba como lo que está funcionando en el corazón de nosotros. Por eso nosotros podemos distinguir. Porque totalmente diferente semilla. Por ejemplo, la semilla de mango y la semilla de manzana, totalmente diferente. ¿Por qué? Al sembrar cada diferente semilla, creciendo árbol,
va a dar fruto totalmente diferente. Por la semilla de mango va a dar mango. Por la semilla de manzana va a dar fruto manzana. Eso es la verdad. Por esa razón Jesucristo fue formado, su cuerpo, en el vientre de María a través de el Espíritu Santo del Señor. Por eso uno quiere creer en Jesucristo, de primero tiene que creer que Jesucristo no es simiente de Adán, sino que Él nació por el poder de Dios, por medio del Espíritu Santo del Señor. En su corazón no tenía nada de pecado. Por eso podía cumplir la ley. Pues desde el nacimiento hasta morir, en su corazón no permanecía nada de pecado. Pero Jesucristo, ¿por qué tenía que morir? Por su obra nunca había cometido, pero Él quitó el pecado del mundo. A través de Juan el Bautista, Él recibió bautismo. Por medio de bautismo, cargando el pecado del mundo, ¿no? Por la imposición de mano. Esa es la tradición de Israel. Uno que reciba ungido y recibiendo la imposición de mano para ser como Cristo, para ser rey, para ser como sacerdote, profeta. Jesucristo también, Él fue ungido del Espíritu Santo del Señor, porque después de recibir bautismo por medio de Juan el Bautista, cuando salió de agua del río Jordán, descendió el Espíritu Santo del Señor como paloma, y luego salió la voz del cielo, abriendo el cielo, decía que acá está mi Hijo amado, en quien hay mi complacencia. Significa que a través de Adán ingresó el pecado, a través de Jesucristo regresó el pecado del mundo. Eso es. Por esa razón nosotros tenemos que entender solamente dos personas. Uno es Adán, otro es Jesucristo. Sí o sí nosotros tenemos que reconocer, a través de Adán ingresó el pecado del mundo. A través de Jesucristo regresó el pecado del mundo. A través de Adán nosotros fuimos establecidos como pecadores. A través de Jesucristo nosotros podemos ser justificados, santificados y perfeccionados. Totalmente diferente. Alguna persona puede sentir, por mi obra estoy siendo como pecador. Por mi obra estoy condenado. Eso es su pensamiento. ¿Por qué? La Biblia no se explica totalmente diferente. Voy a mostrar una palabra. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, el versículo 18 así dice: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Qué les parece esta palabra? Ahora estoy explicando. Mucha gente está siendo engañado de Satanás. Satanás le engaña a la persona, ¿no? Por su culpabilidad, por su obra. Por eso está siendo pecador, ¿es cierto? Para ser justo no tiene que cometer. Su pensamiento está
de acuerdo de enseñanza de Satanás. Piensa que es la verdad. Cuando yo cometo, de repente yo puedo perder la salvación. Ya yo tengo que guardar el mandamiento de Dios. Eso es una tontería, ¿no? ¿Por qué? Ni una persona puede guardar el mandamiento de Dios. Ni una persona existe que cumpla el mandamiento de Dios. Fuera de Jesucristo, no podía cumplir perfectamente el mandamiento de Dios. Pero Satanás constantemente le engaña. Usted puede cumplir el mandamiento de Dios. Amén. Usted puede hacer buenas obras. Amén. Usted puede servir al Señor sin cometer nada. Amén. Siempre amén, amén. Entonces, alguna persona interpreta, ¿no? Para demostrar su fe, por decir fuertemente, diga, amén. ¿Es cierto, no? En la iglesia alguien sí grita, amén, aleluya. En aquel entonces, wow, tiene mucha fe. Nada que ver. Eso es solamente grito. Se llama bulla. Grito. No tiene que gritar mucho. No. Aunque se necesita decir amén, pero siempre alguno, ¿no? Amén, amén. Sin darse cuenta. Amén. No es así. Así que, como por la transgresión de uno, dice uno, ¿a quién se refiere? Adán. Vino la transgresión, vino la condenación a todos los hombres, dice. Vino condenación a todos los hombres. Ustedes son hombres o animales. Todos hombres, así dice. Entonces incluye, usted está siendo condenado no por su pecado, sino de la transgresión de Adán. Entonces esta palabra tiene que injertar en su mente, injertando en su corazón. Es decir, que tiene que absorber la palabra de Dios, tiene que estar de acuerdo. Eso es como primer paso de creer el Evangelio. Pero el ser humano no se cambia fácilmente la mente. Maravilloso es, maravilloso. Ser humano está llevando mente muy dura. No se rompe su pensamiento. Está llevando su corazón muy duro. No va a romper fácilmente. Porque una vez si cree, ya sigue nomás. Sigue. Aunque es la palabra de Dios, por la transgresión de uno vino condenación a todos los hombres del mundo. Cuando lee, dice que amén. Y luego, no por su culpabilidad, por medio de pecado de Adán está siendo un pecador. ¿Entiende? No, estoy cometiendo, por eso estoy siendo pecador. Siempre sigue. Es decir que por su pensamiento quiere ganar contra la palabra de Dios. Por su pensamiento quiere pelear contra verdad. ¿Por qué? Está menospreciando lo que está escrito, la palabra de Dios en la Biblia. Ya, volvamos. San Mateo capítulo 5, el versículo 17, otra vez voy a leer, ¿no? Ya. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Quién tiene que cumplir? A través del versículo 17. ¿Quién tiene que cumplir? Jesucristo mismo quería cumplir. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos la justicia de Dios a través de la obra de Jesucristo, que iba a cumplir todo mandamiento,
toda ley de Dios. Como si fuera que nosotros hemos cumplido completo de mandamiento de Dios. Se llama la gracia. Voy a mostrar una palabra más, añadiendo esta palabra, ¿no? Ya, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, el versículo 3 voy a leer. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. ¿Ya cómo dice? Teniendo la carne de nosotros, tenemos la debilidad. Por esa razón nosotros no podemos cumplir la ley. Era imposible, dice. Ya, cuando se utiliza este vocabulario, imposible. Por ejemplo, este país Chile es muy largo, desde Arica hasta Puerto Montt, largo. Uno de como más o menos 6,000 kilómetros por ahí, o así. No sé muy bien, ¿no? Casi 6,000 kilómetros. Ya, alguna persona por la natación puede llegar desde Puerto Montt hacia Arica, en el lugar de mar de Océano Pacífico, y puede nadar. ¿Cuántos días tiene que nadar? Creo que 6 meses o un año. Entonces, mientras tanto que nada, ¿cómo come? ¿Cómo va a dormir? Es decir, que va a morir. Entonces, pues algunas personas dicen que yo puedo nadar desde Puerto Montt hacia Arica, donde hay mar, fácilmente. Entonces, cuando escucha esta palabra, usted tiene que tratar bien a esta persona, ¿no? Porque su mentalidad no es sana. Imposible. En aquel entonces utiliza imposible. ¿Es cierto, no? Imposible es decir que porcentaje, hay casualidad que va a ser algo 0.0000001%. Eso es imposible. Ya, teniendo la carne, teniendo la debilidad, siendo esclavo de Satanás, siendo esclavo de pecado, los que recibieron el pecado a través de Adán, por medio de transgresión de Adán, había llegado condenación, imposible de cumplir mandamiento de Dios. Eso es la palabra de Dios, eso es apóstol Pablo que estaba explicando el evangelio. Pero ¿por qué no enseña esta palabra? Entre los pastores tiene que enseñar a los pueblos de la iglesia. Los que congregan en la iglesia, todo tiene que enseñar. Usted no piensen que va a cumplir mandamiento de, porque usted tiene carne o no. Usted tiene debilidad o no. Usted quiere cumplir mandamiento como no matarás, pero en su corazón sale rabia, odio, enojo. Tal vez se levanta como insulto. Además, no adulterarás, pero en su corazón se levanta el deseo de adulterar y fornicar o no. Eso es la debilidad. Eso es lo que tiene la carne. Imposible de cumplir la ley. ¿Entiende? Así tiene que enseñar todos los pastores. Pero en vez de explicar así, al revés, todo al revés. ¿Cómo dice? Vamos a vivir por la palabra de Dios. Amén. Vamos a cumplir mandamientos de Dios. Amén. Para amar al prójimo como a nosotros mismos. Amén. Todo amén.
Pero pasando un día, 2 días, cada uno se siente, yo no puedo, yo no puedo. Por eso empezó a llorar. Soy pecador, perdóname mi pecado. Yo quería cumplir el mandamiento, pero yo no puedo, no podía, Señor, perdona. ¿Por qué llora? Si hubiera cumplido, entonces, ¿cómo tenía que sentir? Tendría una alegría, gozo, esperanza. Qué bueno, Señor. Ya he cumplido todo con mandamiento del Señor perfectamente. Pero cada uno se siente condenado. ¿Por qué? Imposible. Se llama este camino, el camino de la ley. Entonces, la gente, ¿no?, está indicando, está llamando a los pueblos para que entren ese camino. Ya, caminen por acá, caminen, por favor. Todo caminen acá. Ingresando ese camino como si fuera camino de barro, ¿no? Todo está ensuciando de sus zapatos y más tarde su profundidad de barro llega hasta rodilla y más tarde hasta cintura, hasta cuello. Ya no puede caminar, ya se ahoga, ya es difícil. Por eso la gente dice que la vida de creencia, wow, es difícil. Para creer en Dios, oh, es difícil. ¿Por qué? No es camino perfecto. No es enseñanza perfecta. No es. Para creer en Jesucristo no es que está esforzando, sino que tiene que recibir la gracia de Jesucristo. Ya, veamos cómo está escrito. Romanos capítulo 8, el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios. Ese es, ya, repitan todos los pastores. Dios. Ese es. Al iniciar el versículo 3, sujeto era yo. Yo, una persona. Pero ahora sale el sujeto, ya se cambia. Como dice, Dios. Ya, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Semejanza de carne de pecado significa que aparentemente se ve Jesucristo como igual que nosotros. Jesucristo tenía 2 ojos. 2 ojos. Jesucristo también tenía 2 orejas. También un nariz. Una boca. Un cuello. 2 brazos. 10 dedos. Pierna. También creo que hay cabello, ¿no? No sé muy bien, era canoso o negro. Creo que hasta 33 años, ¿no?, tendría color negro. Así ya. No sé muy bien esa área. Pero únicamente yo puedo decir que Jesucristo era persona perfecta. Hombre perfecto. Pero hay diferencia que nosotros, varones. ¿Cuál es? En el corazón de Jesucristo no tenía el pecado, porque no era descendiente de Adán, sino que él nació por medio del poder del Espíritu Santo del Señor. Eso es totalmente diferente. Por eso era único el hombre que estaba siendo como hombre perfecto, iba a cumplir mandamiento de Dios. También cargó el pecado del mundo en su cuerpo para que nosotros tengamos la justicia de Dios a través de la obra de Jesucristo. Por eso ahora está escrito esta palabra, como dice, Dios enviando a su Hijo
en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, ¿de quién? De cada uno de nosotros, no él, no de él. Condenó al pecado en la carne, dice. ¿Quién condenó? Condenó, así dice. Tercera persona, ¿no? Condenó. ¿Quién condenó? Dios condenó al cuerpo de Jesucristo porque Él quitó el pecado del mundo. San Juan capítulo 1, el versículo 29, ¿cómo dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así dijo. ¿Ya quitó o no? Ya quitó todos nuestros pecados. Pasado, presente, futuro. Una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos capítulo 9, el versículo 12. Claramente está escrito la obra de Jesucristo. Condenó al pecado en la carne de Jesucristo. ¿En dónde? En la cruz. Por eso nosotros podemos alabar la crucifixión de Jesucristo, la sangre de Jesucristo, la muerte de Jesucristo, porque en el lugar donde había terminado todos nuestros pecados. Por eso el versículo 4 dice, acá sale, ¿para qué? Dice, ¿para qué? Nosotros ya hemos tocado San Mateo capítulo 5, ¿no? No he venido para abrogar, sino para cumplir. En aquel entonces sujeto es mismo que se terminó su obra. Pero ahora, ¿para qué? ¿Para qué? Cuando utiliza ¿para qué? Es totalmente diferente. Sujeto y luego terminación, diferente persona. En aquel entonces se usa ¿para qué? ¿Cómo dice? La justicia de la ley se cumpliese en nosotros, dice, en nosotros. ¡Wow! Todos los pastores tienen que leer esta palabra. De primero voy a leer y luego ustedes, porque esta palabra es muy importante. Ya leo el versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Ya, 1, 2, 3. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Nosotros que teníamos la carne y la debilidad, por eso para nosotros era imposible de cumplir el mandamiento de Dios, pero Dios sujetó, condenó a la carne de Jesucristo. ¿Para qué? Para que cumpliese la justicia de Dios. Significa que como si fuera que nosotros hemos cumplido toda la ley, todo mandamiento de Dios, aprovechando la obra de Jesucristo. ¿Así está escrito o no? Siendo extranjero estoy explicando gramática. ¿Entiende? Es muy importante. Tiene que saber esto. Ya voy a seguir. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Significa, no debería andar conforme de la enseñanza mundana. Porque ser humano, ¿no? ¿Cómo está pensando? Mi pecado es mío, mi obra es mía. Cuando yo no puedo cumplir, ya yo tengo que recibir castigo. Así piensa. Pero el que camina por el Espíritu Santo del Señor puede utilizar la obra de Jesucristo como mía, como mi obra. Eso es la fe. Por eso la vida de creencia no depende de uno, sino depende de Jesucristo. Por eso nosotros tenemos razón creer en el Salvador, el cual es Jesucristo. Por eso nosotros llamamos, Jesucristo nos salvó. Jesucristo que nos entregó la vida eterna. Jesucristo nos entregó la justicia de Dios.
Por eso somos justos, no por nuestra obra, sino de la gracia de Jesucristo. Claramente está escrito, pero por medio de engaño de Satanás, la gente está enfocando hacia su obra. Yo debe ser sujeto. Yo. Y luego, yo quiero cumplir el mandamiento, yo quiero amar a todo, yo quiero hacer. Y luego, empezando llorando. Yo no puedo. Últimamente yo no puedo. ¿Por qué no se puede? Porque está caminando en el camino equivocado. Por eso el arrepentimiento, es decir, que tiene que arrepentirse de este camino de la ley. ¿Hacia dónde tiene que girar? En el camino de Jesucristo. Él nos dijo, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así dijo. Nunca había dicho Jesucristo, la ley es el camino verdadero. Usted tiene que cumplir el mandamiento de Dios para tener la vida eterna. Amén. Si hubiera dicho, entonces Jesucristo será como igual que Moisés. Porque Moisés nos entregó mandamiento de Dios. Pero a través de mandamiento de ninguna persona podía ser salvo. ¿Por qué? El objetivo de dar a nosotros la ley, no para cumplir, sino que para que sepamos acerca de nuestros pecados. Es decir, que para entregar conocimiento del pecado. Por eso Dios nos entregó la ley y mandamiento de Dios. Busquemos Romanos capítulo 3. El versículo 20 voy a leer. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así dice, ningún ser humano será justificado delante de él. Mejor dicho que nadie puede ser justo ni salvo por su obra con la ley. ¿Por qué? Dios había dado la ley con el objetivo para que sepamos nosotros acerca de nuestro pecado, para que reconozcamos somos pecadores. Siendo pecador, ¿cómo puede cumplir el mandamiento de Dios? Aunque esfuerza, aunque quiere hacer algo bueno, pero está incluido en su corazón la semilla de pecado. Por eso no puede ser justo por su obra. El día de hoy hasta acá oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos enseña acerca de la verdad. Nosotros podemos investigar sobre el Evangelio por medio de la palabra del Señor. Hoy en día en el mundo hay muchos ignorantes de la verdad. Siempre quiere hacer algo bueno fuera de la voluntad del Señor. Por eso mucha gente está siendo condenados. Por eso, Señor, le pido que nos dé la sabiduría, entendimiento, para que nosotros sepamos acerca de la verdad, para que nosotros aprendamos acerca del Evangelio, porque nosotros ya tenemos la responsabilidad para predicar el Evangelio a los que todavía no conocen la verdad. Señor, bendiga a todos los pastores, los hermanos que están participando en esta clase de evangelización, para que aprendan la palabra del Señor y para que también prediquen el Evangelio al mundo. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos en la recta final de nuestro taller de evangelización. Agradezco a Dios y
fue una buena oportunidad que Dios nos permitió y un buen tiempo. Agradezco a Dios. Vamos a iniciar con un pasaje de la Biblia, San Lucas capítulo 10, versículo del 25 al 37. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Entonces, aquí nosotros hemos leído. Yo quisiera un poquito iniciar con el intérprete de la ley. El intérprete de la ley es una persona que ha estudiado acerca de la ley. Es como un maestro. Entonces este intérprete de la ley le dice a Jesús: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Por qué este hombre quiere heredar la vida eterna? Porque no tiene la vida eterna. Pero nosotros, recordando la palabra, dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Entonces el ser humano siempre busca la eternidad, lo eterno. Por eso este hombre dice: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces, cuando le pregunta, el Señor Jesucristo le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Es importante lo que el Señor contesta. ¿Qué está escrito? Pero, ¿cómo lees? O sea, ¿cómo lees, cómo le entiendes o cómo le interpretas? Es importante. Porque el Señor Jesucristo sabe, al escuchar a este hombre, claramente se dio cuenta. Él que es maestro, pero no sabe. Entonces le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Entonces, pensemos un poquito en esta palabra. Cuando el intérprete de la ley le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Todo mi corazón es de principio a fin. Todos los días de mi vida, durante las 24 horas del día. Entonces, ¿quién podrá amar a Dios con todo el corazón? ¿Con todas las fuerzas? ¿Con toda la mente? ¿Quién podrá? Toda la fuerza, si nosotros usamos fuerza para comer, fuerza para muchas cosas. Nadie podríamos amar a Dios con toda nuestra fuerza. Entonces el Señor, cuando escuchó todo esto, que así lee y así le interpreta, así lee, el Señor
¿qué dice? Le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Bien has respondido, exacto, perfecto, hazlo y vivirás. Dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús. Él se quiere justificar a sí mismo. Le dijo, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Aquí ya vamos a pasar lo que el Señor Jesucristo le empieza a relatar. Dice, respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Dice que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Jerusalén está en la parte alta, Jericó en la parte baja. Descendió de Jerusalén, se dirigía hacia Jericó. Jerusalén, ciudad de paz, Jericó, sombra del mundo. En este trayecto, ¿por qué este hombre se salió de la ciudad de paz? Vamos a ver. Este hombre dice que descendió, cayó, luego dice, y cayó en manos de los ladrones, en manos de ladrones, estos ladrones de los cuales le despojaron, le hirieron y se fueron dejándole medio muerto. Dice que cayó en manos de ladrones. Entonces, este hombre, le salieron aquellos ladrones, empezaron a golpearle, a despojarle. Este hombre empezó a querer, quizá, no lo sé, a defenderse, a resistirse. Pero aquellos con gran fuerza, con más fuerza, ya que eran varios, pudieron más contra este hombre. Entonces, de esa manera, le despojaron, le hirieron, le dejaron medio muerto. Este hombre, su cuerpo quedó golpeado, ensangrentado. Lo dejaron mal. Entonces, pensemos, ¿qué tal su espíritu, su corazón? Espiritualmente, ¿cómo habría quedado? Sin fuerza, sin esperanza. Así quedó. Entonces le salieron al encuentro. Así se quedó, sin fuerza, sin nada. Dice la Biblia, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Un sacerdote descendió también. Un sacerdote también descendió. No dice ascendió. O de otra manera. Dice que descendió. Entonces, un sacerdote descendió por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. No le pudo ayudar, no le ayudó. Sea el sacerdote, sea el levita, no le ayudó. ¿Qué pasó? Se pasó de largo aquel hombre, sin comer, sin nada, golpeado, sin fuerza, sin esperanza. Así se quedó. Dice, pero un samaritano que iba de camino, versículo 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas echándole aceite y vino. Pero un samaritano, dice, un samaritano, dice aquí claramente, vino cerca de él
Este samaritano iba de camino, vino cerca de él. ¿Y qué pasó? Viéndole fue movido a misericordia. Dice que acercándose vendó sus heridas, pero echándole aceite y vino. Nosotros normalmente le echamos primero alcohol, o sea, como si fuera el vino. ¿Para qué? Para desinfectar. Posteriormente, el aceite, para que no se infecte de los polvos. Entonces, de esta manera nosotros hacemos, pero aquí nos está diciendo, dice que vendó sus heridas echándole aceite primero, aceite y vino. Entonces, el aceite es sombra del Espíritu Santo, que dura. El vino es como el gozo, la alegría, rápidamente se nos va, rápidamente se desvanece. El gozo, la alegría, el gusto, es por un momento, pero pronto se va. Eso es lo que el vino representa. Por eso, primero, antes del vino, fue puesto el aceite que dura. Entonces, sombra del Espíritu Santo. Dice, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Lo puso en su cabalgadura. Entonces, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Dice que 2 denarios. 2 denarios. Un denario es la paga de un día. 2 denarios es la paga de 2 días. Dice que este samaritano, después de curarlo, lo puso en su cabalgadura y lo llevó al mesón, el lugar donde se va a recuperar, el lugar donde le van a atender, el lugar donde le van a estar curando, y se va a fortalecer y va a estar bien. Ahí lo dejó en el mesón. Dice, al otro día sacó 2 denarios, la paga de 2 días, y los dio al mesonero. Y le dijo al mesonero, mesonero, ven, ten por aquel hombre. Entonces dice que sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Y dice, cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Está prometiendo regresar. Entonces, este samaritano es sombra del Señor Jesucristo. Nadie, ni el sacerdote ni el levita, pudieron ayudarle, pudieron auxiliarle. ¿Quién es el único que le pudo auxiliar? Es el samaritano, el buen samaritano. Sombra del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el único que trae aceite y vino. El Señor Jesucristo es el único que trae consigo el Espíritu Santo. Trae aceite y vino. Entonces, el buen samaritano es el Señor Jesucristo. Además,
le curó, lo puso en el mesón y entregó 2 denarios, prometiéndole que regresará por ese hombre. Vendrá por ese hombre, porque ya pagó. Ya pagó. Entonces, vamos a ver una palabra en Isaías, capítulo 59, verso 16 al 18. En Isaías 59, 16 al 18, y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribución con ira a sus enemigos, y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. En Isaías capítulo 59, versículo del 1 al 14, si ustedes leen, dice todo lo malo que sale de los hombres. Malo, todo lo malo. Pero en el versículo 16 dice que, y vio que no había hombre, se maravilló de que no hubiera quien se interpusiese. No había. Del corazón de los hombres solo sale lo malo. No había quien le ayudara, quien lo salvara. No hubo quien lo salvase. Entonces, no hay. Del corazón de los hombres todo es malo. Pensamos un poquito. Un día Dios dice a Satanás, entrégamelos. Satanás le dice, no, son míos. No, entrégamelos. No, son míos. Entrégamelos. Son míos. Ellos se quisieron venir conmigo. Todos se quisieron venir conmigo. Entonces Dios dijo, te pagaré. Ah, ¿me pagarás? Sí, está bien. Te pagaré. Sí, ¿con qué quieres que te pague? ¿Con la muerte? Con la muerte te pagaré. Entonces, Dios en Jesucristo ha pagado. Él vino a la tierra y se entregó. Se entregó por todo el pecado de toda la humanidad. Por eso Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo vino a nuestra vida. Vino para pagar la deuda. Aquella deuda la vino a pagar. Entonces, este pasaje nos enseña claramente, porque del hombre, del Isaías 59, del 1 al 14, malo. Todo es malo. Dios vio que no había. Pero no hubo quien se interpusiese, por eso Él pagó. El precio del pecado, Él lo pagó. Dice la palabra que doble ha pagado.
doble se ha pagado por el rescate nuestro. Esta es la verdad. Doble ha pagado Jehová por la vida nuestra. Vamos a pasar a un pasaje de la Biblia, Romanos, capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. En Isaías, nosotros recién leímos, del corazón del hombre solo sale lo malo. Dios vio que del corazón de los hombres solo maldad, solo maldad, solo maldad. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Solo maldad, maldad, maldad. Por eso, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿qué nos dice? El versículo 24 de Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados, somos justificados. Soy justificado. Son justificados. Amén. Hebreos capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez para siempre. En la voluntad de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En esa voluntad, en la única voluntad de Dios, somos, ¿qué dice? Santificados. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hebreos 10:14. ¿Qué nos está diciendo? Porque con una sola ofrenda hizo una sola ofrenda. Esa ofrenda fue la ofrenda de Jesucristo. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Somos perfectos. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe. Somos justificados por la fe. Así está diciendo la palabra. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el buen samaritano, que es Jesucristo, el único que nos entregó el Espíritu Santo. Dijo, yo me voy, pero es necesario que me vaya. Os enviaré al Consolador, al Espíritu Santo. El Señor Jesucristo es el único que nos dejó el Espíritu Santo. Nos dejó el gozo, la alegría, por su sacrificio, por su sangre. Él pagó y prometió regresar por cada uno de nosotros. Agradezco a Dios por la vida de cada uno. Glorifico a Dios porque somos justificados. El medio muerto no hizo nada. No hizo absolutamente nada para ser salvo, para ser justificado. Él puede heredar el reino de Dios. Él puede entrar a la vida eterna. Gracias. Siempre has estado conmigo en todo momento.
el principio del mundo hasta el fin de los tiempos. Cuando por mi desnudez me escondía en el huerto, tú me cubriste de amor con la piel de un cordero. Cuando ofrendé de la tierra fruto de mi esfuerzo, sellaste mi corazón con un pacto eterno. Cuando miraste en mi corazón, encontraste que solamente había el mal. Yo tenía que ser desechado, pero en el arca me diste un lugar. Cuando me diste tan grande promesa, no pude creerte, solo me reí. Al final se cumplió tu palabra, me diste la fe y me hiciste feliz. Cuando mojaba tus pies con llanto desbordado, fue porque tú perdonaste todos mis pecados. Nunca pude hacer el bien, fui un ladrón muy malvado. Y me hiciste descender para estar a tu lado. Cuando delante de ti iba a ser apedreado, tú levantaste mi vida, no fui condenado. Te prometí que no te negaría y que hasta mi vida la daría por ti. Tú sabías que iba a traicionarte, pero me enseñaste a no confiar en mí. Cuando me diste tan grande promesa, no pude creerte, solo me reí. Al final se cumplió tu palabra, me diste la fe y me hiciste feliz. Cuando me diste tan grande promesa, no pude creerte, solo me reí. Al final se cumplió tu palabra, me diste la fe y me hiciste feliz.